¿Alguien se ha preguntado de dónde salió Vocaloid? Bueno, ellos no solo son un invento solo de Krypton Future Media. Miku Hatsune. Era una niña llamada Kaomi Seki. A ella le encantaba el color azul turquesa y siempre le gustó cantar, a sus padres nunca les importó su hija. Ella sufrió traumas que agudizaron su voz, cuando entró a secundaria ella sufría de bullying por su voz y su apariencia. Terminó fumando unos meses después de que empezaron a hacerle bullying, ella a sus 16 años murió porque sufría de cáncer pulmonar y cuando la operaron murió porque se le reventaron los pulmones por tanto fumar, 8 días después la encontró muerta en un basurero el hombre que creó a Miku Hatsune. Rin y Len Kagamine. Eran dos niños de nombre Sakune Miko y Shiko, a ellos siempre les gustó jugar a que eran cantantes. Sus padres siempre los ignoraban, cuando cumplieron 14 años su madre se divorció y se casó con su padrastro, cuando la madre de Miko y Shiko se iba a tomar, su padrastro abusaba de eso, Rin fue violada y Len era obligado a ir a las calles a pedir limosnas. Un día Rin se suicidó ahorcándose y Len se suicidó tirándose de un barranco. Cuando su padrastro los encontró los puso en un saco y los tiró en el bosque, uno Rin y Len de los trabajadores de Krypton los encontró en su campamento en el bosque. Megurine Luka. Era un niña que solía llamarse Padika Dimeko Ariki cual sus iniciales son RA. Ella nunca fue valorada por la corrupción y vanidad de sus padres, siempre la ignoraban, su abuela cuidaba de ella siempre, cuando su abuela murió entró a la secundaria empezó a socializar con las personas al principio, pero en cuando fue pasando de bimestre la cosa empeoraba más y más. Ella sufría de bullying y abuso sexual por sus compañeros, ella no aguantó los maltratos a sus 17 años empezó a cortarse las venas cuando tuvo 20 años murió por desangrarse y sus padres vendieron la historia a un señor trabajador de Krypton para hacerse más ricos. Kaito Shion. Era un niño con problemas mentales graves, su nombre era Neiko Shitan y él se encontraba en un manicomio con el trauma de la muerte de sus padres. Él nunca vivió una vida plena cuando salió del manicomio tenía 19 años, él seguía con el trauma, se volvió un psicópata esquizofrenia que imaginaba a sus padres diciéndole que lo cuidaban y que matara a la gente que Kaiko, los asesinó, cuando mató a los asesinos de sus padres, que nunca pudo olvidar sus rostros terminó ahogándose a sí mismo. Luego un trabajador de Krypton encontró la historia en el periódico y así se hizo Kaito. Meiko era una prostituta que solía vagar por las calles de Sapporo. Su nombre era Shiku Miyako, ella trabajaba a diario. Un día ella terminó embarazada y murió por una sobredosis por no saber sacar adelante sus Meiko, hijos. Kasane Teto. Era una señora que siempre se burlaban de ella por su retraso mental, que hacía que fuera a la secundaria a sus 31 años. Terminó volviéndose loca y llegó a matarse ahorcándose con sus propias manos. Su primo tercero trabajaba en Krypton y ella es un autauloid porque su vida era un engaño total. Sue Tan. Era una vieja señora obsesionada con la belleza, terminó haciéndose 149 operaciones faciales pero a su operación 150 murió por tanta masa implantada en su cuerpo. Un trabajador de Krypton vio la historia en las noticias y crearon a Sue Tan y Ean. Vigal. Era un chico muy normal pero a sus 15 años cayó de un árbol de 3 metros de altura y su cerebro tuvo una hemorragia y murió desangrándose. Esa historia estuvo en un periódico de Tokio, Japón y ahí solía vivir un trabajador de Krypton y vio la historia y así creó a Vigal. Vigal. Era un chico muy normal pero a sus 15 años cayó de un árbol de 3 metros de altura y su cerebro tuvo una hemorragia y murió desangrándose. Esa historia estuvo en un periódico de Tokio, Japón y ahí solía vivir un trabajador de Krypton y vio la historia y así creó a Vigal. Nekomura Hiroa. Ella fue una niña con adelanto mental, ella se comportaba como mujer de 16 mientras solo tenía 12 años, su voz de agravio y creció su cerebro. No captaba las señales del médico que su enfermedad era mortal, a ella no le importaba su estado, solo pensaba como mujer de 16 años, pero tenía una obsesión extraña por Hello Kitty y un día mientras ella hacía su tarea sintió un pensamiento extraño y terminó yendo a la cocina de donde se instalaba y se clavó repetidamente el cuchillo, ella perdió su vida al instante. Su muerte fue instantánea, su noticia se dio en casi todo Japón y los trabajadores de Krypton crearon a Hiroa como una Twitter por la chica, ella tenía una obsesión por Hello Kitty.